Este conjunto de observaciones que se llama grietas ya lo conocemos, con ese calculamos la desviación media, ¿verdad? Pero ahora vamos a calcular, pues aquí dice que la desviación estándar, pero vamos a calcular todo, ¿no? Vamos a calcular la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación para este conjunto de datos. Una muestra de 11 elementos de placa prefabricada se sometieron a una prueba de esfuerzo severo y se registró el ancho máximo en milímetros de las grietas resultantes. Bueno, ya habíamos platicado de este problema, ¿verdad? Se trata de una fábrica dedicada a la producción de tabla roca y somete a una muestra de 11 de sus placas a una prueba de esfuerzo severo. Y se mide, ¿verdad?, el valor en milímetros, el ancho de la grieta más ancha, ¿verdad? Se mide el ancho de la grieta mayor, y esa es un indicador de qué tan resistentes son sus placas. Y evidentemente queda claro, ¿verdad?, que en el contexto de este problema, pues los dueños de esta empresa o el gerente de producción de esta empresa esperaría, ¿verdad?, que todas sus placas resistieran pues más o menos lo mismo, es decir, busca que haya poca variabilidad entre la resistencia de las placas, ¿no? Como sea, a nosotros nos toca calcular el coeficiente de variación, que es igual a la desviación estándar entre la media aritmética x barra multiplicado por 100, la desviación estándar que es igual a la raíz cuadrada de la varianza s cuadrada, y la varianza s cuadrada que es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n, desde el primero de los elementos en muestra hasta el último, de xi menos x barra elevado al cuadrado entre n menos 1. Es decir, entre el total de elementos en muestra menos una unidad. Y aquí voy a hacer lo mismo que para el caso de la desviación media, ¿verdad? Voy a poner esto en vertical porque nosotros sabemos que se me olvidaba decirles, ¿verdad? Para calcular tanto la varianza como la desviación estándar como el coeficiente de variación, pues hay que empezar calculando el valor de la media aritmética, que es igual a la suma desde i, ya sabemos, igual a 1 hasta n de xi entre n. Entonces vamos a ir primero la media, luego la varianza, luego la desviación estándar y a final de cuentas el coeficiente de variación, en ese orden, ¿no? Entonces, para calcular el valor de la media aritmética, bueno, pues hay que sumar todos esos valores, que si ustedes están de acuerdo es igual a 18.7, y ese 18.7, que es la suma en milímetros de los anchos de todas las grietas que estuvieron en muestra, hay que dividirlo entre el total de observaciones, que es 11, y la media aritmética x barra es igual a 1.7 milímetros. Entonces nosotros sabemos, ¿verdad?, que esas grietas miden alrededor de 1.7 milímetros. ¿Todas lo mismo? No, pero un número aproximado, un número cercano, un número próximo a 1.7 milímetros. Hay que obtener el valor de la varianza s cuadrada, que vamos a obtener al sumar las desviaciones de los datos respecto de la media aritmética elevado al cuadrado y dividir eso entre n menos 1. Para eso vamos a utilizar otra columna para poner xi menos x barra elevado al cuadrado, que es para el primer caso a 0.715 restarle 1.7,
y eso elevarlo al cuadrado. Les paso los resultados. 0.97025. Y aquí hay que utilizar todos los decimales que nos permita la calculadora. Y si ya les parecía eso demasiado, pues ahora hay que sumarlos. Hay que sumar la columna de x y menos x barra elevado al cuadrado, y ya les digo que es igual con 11.937772. Entonces, este 11.937772 lo vamos a dividir aquí. 11.937772 lo vamos a dividir entre n-1. Como n es 10, entonces n-1 son, como n son 11, n-1 son 10. Y entonces el valor de la varianza va a ser igual con, si ustedes están de acuerdo, con 1.1937772. Y estos son milímetros cuadrados. Aquí sí tiene sentido la varianza, porque sí existe el término milímetros cuadrados. Milímetros cuadrados. Y bueno, este es el valor de la varianza para este conjunto de datos. El término milímetros cuadrados sí existe en términos, ¿verdad? Pero de todos modos vamos a dejar esto sin ponerle las unidades, porque para regresar la varianza a las mismas unidades de la variable, en este caso milímetros, pues hay que obtener la raíz cuadrada de la varianza, y en este caso es la raíz cuadrada de 1.1937772. Y la raíz cuadrada de 1.1937772 es igual con 1.092 60 111 66, no decimales más, decimales menos. Y estos sí son milímetros. Redondeado ese valor más o menos con un decimal más que el conjunto de observaciones, tenemos que la desviación estándar nos queda con 1.0 y aquí ya me amontoné demasiado. Se me quedó el cuadrado.
redondeado eso con unos 4 decimales, que es un decimal más que él tiene el conjunto de observaciones, sería 1.0926 milímetros. Es decir, mientras las grietas se aproximan a un valor cercano a los 1.7 milímetros, esto puede ser 1 milímetro más o puede ser 1 milímetro menos. Finalmente vamos a obtener el coeficiente de variación CV, que así es como lo denotamos, que es igual a la desviación estándar, al valor de la desviación estándar entre el valor de la media aritmética por 100. Esto equivale a dividir 1.0926011166 entre la media aritmética 1.7, y eso hay que multiplicarlo por 100. Y esto debe de ser igual a 1.7, que es el valor de la media aritmética, y eso hay que multiplicarlo por 100, y eso es igual a 64.2706 53 92, decimales más, decimales menos, es decir, alrededor del 64.3%. Entonces, como aquí ya me amontoné demasiado, vamos a subrayar los resultados de esto. La varianza, acá la tenemos, es 1.1937722 milímetros cuadrados, que es la primera pregunta que se nos hacía en el ejercicio. La desviación estándar es 1.0926 milímetros y el coeficiente de variación es 64.3%. En términos de esta lámina, ¿verdad?, que nosotros habíamos revisado de cómo interpretar el coeficiente de variación, pues tenemos básicamente un coeficiente de variación mayor al 26%, ¿no? Entonces aquí podemos decir no solo que hay mucha, sino que hay muchísima variación. Es decir, unas placas resisten más, otras placas resisten menos, y habría que preguntarse por qué, ¿verdad? Porque es obvio que en el contexto del problema lo que el gerente de producción desearía es que todas sus placas prefabricadas pues resistieran lo mismo, ¿no? El siguiente ejemplo, que también nosotros conocemos, se llama almíbar y se refiere al peso drenado en onzas de una muestra de latas de frutas en almíbar, que se anota en la siguiente tabla de distribución de frecuencias. Hay que calcular, como en el caso anterior, la varianza. La desviación estándar y hay que calcular el coeficiente de variación. Nosotros sabemos claramente que, bueno, pues el coeficiente de variación es igual a la desviación estándar entre la media aritmética x barra multiplicado por 100, que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada, la desviación estándar S minúscula es igual a la raíz cuadrada de la varianza, que es S minúscula al cuadrado, y la varianza va a ser igual para el caso en el que los datos ya hayan sido ordenados en una tabla de distribución de frecuencias, como en este caso, pues es igual a la suma desde el primero de los intervalos hasta el último de las marcas de clase menos
la media aritmética x barra elevado al cuadrado, todo esto multiplicado por la frecuencia absoluta n minúscula i dividido entre n menos 1, es decir, entre el total de observaciones en muestra, que en este caso son 60 latas. Y para obtener la varianza, pues obviamente necesitamos del valor de la media aritmética que se incluye en la fórmula. X barra para el caso de los datos agrupados ya sabemos que es igual a la suma desde i igual a 1 hasta r de xi por ni entre el total de observaciones. Y para obtener xi, que en este caso nosotros denominamos como la marca de clase, xi, hay que sumar el límite inferior i menos 1 de cada intervalo más el límite superior L subíndice i de ese mismo intervalo y dividirlo entre 2. Entonces, acá también, como en el caso anterior, vamos a empezar por aquí, por la marca de clase, luego la media, luego la varianza, luego la desviación estándar y a final de cuentas vamos a calcular el coeficiente de variación, con lo cual tenemos completo el problema. Entonces, vamos con xi. Esto ya ustedes lo deben de saber, lo calculamos la clase pasada. Y para obtener, que es esto de acá, para obtener el ahora, vamos a calcular el valor de la media aritmética. Para eso necesitamos multiplicar las marcas de clase por las frecuencias absolutas, y lo podemos hacer en otra columna acá, xi, x subíndice i por n subíndice i, la marca de clase por la frecuencia absoluta, es decir, 19.25 por 2, bueno, pues son 38.5. Hay que sumar eso, ¿verdad? Hay que sumar eso para completar esta parte de la ecuación. La suma del producto de las marcas de clase por las frecuencias absolutas, que ya les digo es igual a 1201.2. Entonces, la media aritmética es igual a esa suma, 1201.2, entre el total de observaciones, que son 60, y la media aritmética son 20.02 onzas. A este resultado ya habíamos llegado la clase anterior, ¿no? O sea que aproximadamente esas latas de frutas en almíbar, sin considerar el líquido, es decir, el peso drenado, es de alrededor de 20.02 onzas. Todas lo mismo, no, unas más, otras menos, ¿verdad? Pero un número cercano, un número próximo, un número cercano a 20 onzas, ¿no? Ahora, para obtener el valor de la varianza a cada marca de clase, como nos dice acá la fórmula de la varianza, a cada marca de clase hay que restarle el valor de la media aritmética y multiplicarlo por ni. Es decir, lo podemos hacer acá en una columna, xi menos la media aritmética x barra, eso elevado al cuadrado, y luego multiplicado por ni. A cada marca de clase hay que restarle el valor de la media aritmética y al final de cuentas hay que sumar todas esas diferencias. Lo que implica para el primer caso es 19.25 menos 20.02 elevado al cuadrado por 2. Les doy los resultados y aquí también hay que utilizar todas las posiciones decimales que nos permita la calculadora. 1.801858,
si a ustedes ya les había parecido suficiente, pues ahora hay que sumar esto. Hay que sumar esas desviaciones cuadradas de las marcas de clase respecto a la media para obtener esta parte de la ecuación que tenemos ahí. Y ya les digo que la suma es, a final de cuentas, 7.986. Esta suma de las diferencias de los datos respecto al valor de las medias multiplicadas por las frecuencias absolutas, 7.986, la vamos a dividir entre el total de observaciones 60 menos 1, es decir, entre 59. Y eso nos va a dar el valor de la varianza, que para el caso es, si ustedes están de acuerdo, con 0.1353 55 93.2. Lo noto que no se vea tan feo. 0.1353 55 93.2. Y estas son, ¿qué? Son onzas, pero elevadas al cuadrado, porque, ¿verdad?, la varianza al incluir este cuadrado, pues nos regresa una medida que está en las mismas unidades que la variable, sí, en onzas, pero elevadas al cuadrado. Como esto no tiene, por el momento, ¿verdad?, como esto no se puede, las onzas cuadradas no se pueden interpretar, no tiene sentido interpretativo. Sin embargo, sí tiene sentido analítico, lo que ustedes podrán revisar en cursos más avanzados de estadística. O sea, la varianza no tiene sentido interpretativo en la mayoría de los casos, no la podemos interpretar, pero sí tiene sentido analítico, o sea, sí lo podemos utilizar para analizar la variabilidad de un conjunto de datos. Pero como quiera, bueno, pues nosotros obtenemos la desviación estándar, que es igual a la raíz cuadrada de la varianza, que es igual en este caso a la raíz cuadrada de 0.1353 355932. Y la raíz cuadrada de ese valor es 2.825 95 1167, y estas sí son onzas. Como nuestro conjunto de observaciones tiene una posición decimal, esta desviación estándar, siempre que sea el caso de presentarla, la podemos redondear con 3 posiciones decimales, es decir, con 2.83 onzas. Es decir, mientras la máquina llena las latas con un aproximado de 20 onzas, pues estas pueden ser 2.8 menos o 2.83 onzas más. No podemos decir que una lata que tenga 23 onzas haya sido llenada con mucho, o que una lata que tenga 17 onzas haya sido llenada con poco, ¿no? Más allá, pues, habría que ver, ¿no? Pero mientras sean 3 onzas más, 3 onzas menos, no hay ningún problema, ¿no? O no hay nada, o no ha pasado nada extraño. Ahora, ¿esto es mucho o esto es poco? Bueno, para eso calculamos nosotros el coeficiente de variación, que lo tenemos acá. Ahora, para fines de presentación, nosotros podemos poner la varianza en estos términos, con 2 posiciones decimales. Digo, la desviación estándar en estos términos, con 2 posiciones decimales. Está bien, pero para el cálculo del coeficiente de variación sí tenemos que usar la desviación estándar con todos los decimales posibles, es decir, 2.82, 5, 95, 11, 67. Siempre que se trate, ¿verdad?, de que estemos haciendo operaciones, debemos de utilizar la mayor cantidad de decimales posibles, entre 20.02 onzas, y esto lo debemos de multiplicar por 100 para obtener el coeficiente de variación, y ese coeficiente de variación en este caso es igual a 14.1156 402, es decir, aproximadamente igual
a 14.1%. Subrayo aquí los resultados del ejercicio, que son la varianza, que es este de acá, la desviación estándar, que es este de acá, y el coeficiente de variación. ¿Qué nos dice el coeficiente de variación? 14.1%. Es fácil entender que el contexto del problema es el mismo que el anterior, ¿no? Lo que querría aquí el coeficiente, lo que querría aquí el gerente de producción es que todas las latas fueran llenadas más o menos con la misma cantidad de producto, o con el mismo, ¿verdad? Pero como eso todavía no es posible, como todavía no se inventa la máquina, y eso que ya hay máquinas muy precisas que llene todas las latas con la misma cantidad, pues entonces en la industria la variabilidad seguirá siendo un tema importante. Pero ¿qué nos dice a final de cuentas ese coeficiente de variación que tenemos acá? Bueno, pues que es un conjunto de datos homogéneo, ¿verdad? Como lo tenemos acá en esta tabla, que nos ayuda a interpretar el coeficiente de variación. Es decir, que podríamos considerar que hay cierta variabilidad, pero pues que esta no es mucha, ¿no? O sea, que no, sí hay variabilidad, sí hay que revisar el hecho de que unas latas sean llenadas con más y otras llenadas con menos, pero que en general pues la variabilidad es poca, ¿no? De acuerdo con la información, con el criterio interpretativo que nos proporciona la tabla del coeficiente de variación. Bien, jóvenes, dígame. La raíz no es otro resultado, a mí me salió otro resultado. ¿La raíz? Ajá. Acá. Me sale 0.36790754. Ándele. ¿La varianza sí le salió igual? La raíz esa de... Sí, la raíz de la varianza. O sea, este número 2. Ah, no, perdón. Ajá. Este número 13, 53, 55, 90, 932. ¿Ese sí está bien? ¿Ese sí le queda igual? La raíz de ese me da otro resultado. Ah, la raíz de ese. A ver, lo que pasa es que aquí no tengo raíz. Ándale. Esta cosa no tiene raíz. No la revisamos con todo gusto. Entonces, la varianza permítanme un momento. Si entonces tenemos que la varianza es 0.13 53 55 93 2. No estoy escribiendo nada. 0.13 53 55 93 2. ¿Perdón? 1353. No, si está bien, 1353 55 932, ¿no? Así es, ¿no? Y bueno, la raíz cuadrada de eso sería 0.36 pues sí está mal. Sería qué barbaridad. La raíz cuadrada de eso sería 0.367 90 7505. Entonces, bueno, pues hay que corregir todo lo que estaba mal acá, ¿no? Bueno,
Y total que nos da otro resultado del coeficiente de variación. Entonces, vamos a corregir a partir de acá. Corregir a partir de ahí. La desviación estándar en este caso sería igual con 0.300 0.367 90 70 7505, si ustedes están de acuerdo. Y bueno, esto con dos posiciones decimales sería 0.3037 milímetros. No, perdón, onces. Estamos hablando de onces, ¿sí? Entonces, bueno, pues obviamente el coeficiente de variación pues ya va a ser mucho menor, ¿no? Nos va a hablar de un proceso productivo así como más homogéneo, ¿no? Sería a final de cuentas dividir el valor de la varianza, de la desviación estándar 0.367907505 entre el valor de la media aritmética 20.02 onzas, y esto es igual, bueno, lo vamos a hacer acá. Lo vamos a dividir entre 20.02 onzas y nos va a dar, ahí lo vamos a multiplicar por 100 y eso nos dará 1.837 699.824, esto es aproximadamente 1.8%. Entonces, bueno, pues aquí cambia, ¿verdad?, la interpretación del coeficiente de variación, ¿verdad? Básicamente, como el coeficiente de variación es menor a 11%, pues podemos decir que el conjunto de datos es muy homogéneo, es decir, que básicamente no encontramos variación y que todas las latas estarían siendo llenadas muy aproximadamente con la misma cantidad de cereal, ¿no? Pues una disculpa por el error en el resultado y muchas gracias por hacerlo notar, ¿no? Por encontrarlo.